Me presento como Manuel López y les vengo a hablar sobre los techos a dos aguas con tejas asfálticas. Los techos a dos aguas son aquellos techos construidos por dos faldones o planos inclinados, los cuales se unen por medio de una cumbrera. Este tipo de techo por lo general se encuentra empleado en construcciones de zonas climáticas lluviosas o de constante presencia de nevadas, ya que por su significativa inclinación permite el desagote del agua por la simple presencia de la gravedad. Los faldones que componen estos tejados es importante que logren conseguir una inclinación mayor al 10%, ya que si son observados desde una perspectiva lateral, conforman un triángulo simétrico. Además, también poseen una cubierta protectora que se compone de piezas impermeables colocadas sobre una base y solapadas entre sí, facilitando evitar la penetración del agua. Al igual que otras cubiertas o tejados inclinados, se encuentran compuestos por un soporte estructural que sirve de apoyo a todas las capas que lo conforman, un aislante térmico y una placa impermeable que facilita el desagüe. Las partes de un techo a dos aguas está constituido por tejas asfálticas compuestas por elementos en su elaboración como los gránulos cerámicos, fibra de vidrio, materia orgánica para darle cualidades impermeables y el laminado asfáltico que le da su nombre. Poseen gran resistencia ya que deben soportar perfectamente los cambios climáticos protegiendo la construcción de posibles filtraciones hacia el interior. Por esto no necesitan mantención de forma constante, también son resistentes al fuego y a la nieve y tienen gran resistencia al desgarre debido a su flexibilidad. También poseen estilo y una apariencia elegante ya que tienen distintas formas y tonos para que sean perfectas a la casa de los usuarios. Además hay diseños atractivos con una apariencia muy natural. Son fáciles de instalar, pero siempre lo más ideal será que se cuente con el asesoramiento e instalación de un maestro y o profesional para que no se tenga problemas en un futuro con posibles filtraciones. Son livianas si se les compara con otros tipos de tejas existentes en el mundo de la construcción. También se encuentran las tapas juntas, que son una lámina delgada, generalmente hecha de metal, que un profesional de techos instala alrededor de cualquier superficie vertical que se cruza con el plano del techo, tal como una superficie de la chimenea, los tragaluces, fontanería de ventilación, limaollas y ventanas de buhardillas. Esto es porque estas zonas presentan una forma de canal en la cual el agua podría pasar y si no se tiene estas tapas juntas podría filtrar y dañar el techo. Es una capa extra de protección. El recubrimiento membrana impermeable es una barrera similar a una tela, tradicionalmente hecha de fieltro con asfalto, pero también los hay con recubrimiento sintético. Se aplica directamente a la cubierta de techo y tiene funciones como el de proteger las tejas de cualquier resina que la cubierta pueda desprender y sirve como barrera contra el agua en caso de que ésta llegue debajo de las tejas. También ofrece cierta resistencia al fuego. El protector de hielo y agua es otra capa delgada de material que se instala debajo de las tejas y ayuda a defender el techo de diques de hielo y de lluvia impulsado por el viento que puede hacer que el agua suba entre las tejas. El marco de techo es una estructura que sirve como esqueleto del techo, sobre el cual descansarán las otras partes del techo. Esto incluye la cubierta de todo el marco del techo está cubierto con una fina pieza de madera. Otras partes del borde de un techo son el borde de goteo, que también se puede llamar tapajunta de alero, y es una fina tira de metal que dirige el agua hacia los canales. Sin el agua puede no drenar apropiadamente y fluir hacia la superficie de la pared, dañándola. La fascia o imposta, la cual podemos ver aquí, es el componente vertical más alto del exterior donde se encuentra con el borde del techo. El profesional de techo coloca el borde de goteo en el borde de la cubierta del techo y el canalón de la lluvia se fija a la imposta. Los canalones y bajantes son canaletas de plástico o metal que retiran el agua del borde del techo, se conectan con bajantes, hacen que el agua baje y se dirija para drenarse lejos de los cimientos de la casa. Si los bajantes para dirigir el agua, se podría desarrollar problemas en los cimientos y otros daños. El sófito es la parte inferior horizontal de esta extensión. A menudo los sófitos están perforados o tienen aberturas de ventilación incorporadas para proporcionar ventilación al espacio del ático, la cual podemos ver aquí.
La ventilación del sofrito junto con las ventilaciones de la cumbrera en la parte superior del techo pueden ser una manera muy efectiva de lograr una ventilación adecuada. Es la parte abajo de esta zona. La instalación de techos a dos aguas con tejas asfálticas. Primero se clava las placas superiores, las cuales pueden consistir en 2 tablas de anchura suficiente para así lograr cubrir la parte superior de las paredes. Se debe medir y cortar las vigas de techo con una medida de 2 por 4 pulgadas para que así puedan resistir la presión hacia abajo y el peso que éste soporten. Instala estas vigas de techo sobre las placas superiores para así abarque la estructura. Se calcula el ascenso del techo a 2 aguas, por lo general se encuentran entre 25 o 45 grados de inclinación. Básicamente para esto se puede utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la pendiente del techo y la longitud de las vigas que se utilizarán para la construcción del techo y su cumbrera. Se puede hacer una perforación o un encaje entre las vigas verticales para que éstas se encajen con el techo y el resto de la estructura. Se debe tener en cuenta que el techo a 2 aguas puede presentar un diseño simétrico o con caídas de distintos tamaños. Todo esto dependerá de los factores climáticos, ya que si es un área con mucha lluvia o clima húmedo, es conveniente elegir una pendiente pronunciada para evitar la acumulación del agua. Se debe hacer un cuello que refuerce a los tableros de las vigas cerca de la parte superior del techo en la área del interior para así estabilizar las vigas. Seguidamente, instalar su techo a 2 aguas en donde deberá fijar las placas superiores de las paredes de manera estable y bien hecho. Es recomendable hacer todo esto con ayuda de algún asistente o apoyo temporal. Se debe estirar el papel asfáltico sobre el techo para posteriormente clavarlo a las tablas. Se empieza en la parte inferior para luego ir superponiendo las hojas. Colocar las tejas de asfalto con clavos para techo, empezando desde la parte inferior, como se puede ver aquí. Aquí se puede observar los clavos de la manera correcta en que se deben clavar y la superposición de las capas protectoras que tiene el techo. Conclusiones. Se puede concluir que los techos a 2 aguas son una respuesta fácil y convencional para la protección de las viviendas, al tener estas un diseño que permite la fluidez del agua hacia afuera y no que penetren a la vivienda, además de las capas que impermeabilizan y protegen contra el fuego, nieve y demás fuerzas externas, añadiéndosele las tejas de asfalto que son livianas, fáciles de instalar, de mantener o hacerle mantenimiento, son duraderas y además le dan un toque arquitectónico al ser estéticas en los techos. Muchas gracias por escucharme. Adiós.